Historias del deporte que nos unen y nos hacen escarabajos en el mundo. Expertos y novatos en un solo lugar. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz tarde, feliz mañana, feliz noche. A la hora que usted nos sintonice, a la hora que usted escuche este podcast o lo vea en las plataformas digitales de Caracol Radio, El Diario AS Colombia y Caracol Deportes, por supuesto, bienvenidos a La Fuga, este podcast de ciclismo. Tatiana, pues se fue de fuga. Hoy está de fuga. Hoy está de fuga, me acompaña Nicolás Ávila. ¿Cómo estás, Nico? Bien, Jonathan, muchísimas gracias. Nada, contento de estar acá y bueno, vamos a hablar de lo que fue este Tour Colombia 2024. Oíste, me adelantó a los acontecimientos, pues precisamente en este capítulo, en este hecho, en los anteriores veníamos hablando de la previa del Tour Colombia, lo que iba a ser los corredores, los equipos invitados, los equipos continentales, los equipos colombianos y todo lo que iba a ser este Tour Colombia, pero resultó siendo más de lo que nosotros nos imaginamos, Nico, porque realmente se vivió una fiesta espectacular entre Boyacá y Cundinamarca. Fue una fiesta completa, tuve la oportunidad de estar allí, estar en el cubrimiento para AS Colombia. Y la verdad que la fiesta de la gente, de los participantes, el trato que recibimos los medios, o sea, estuvo a la altura de lo que un corredor no World Tour ganaba una vez más. El título se quedó para un corredor que está en un equipo continental, no en categoría World Tour, se quedó en Colombia. Entonces creo que hubo muchas cosas, además invitados de lujo a nuestro Tour Colombia, y creo que eso poco a poco le va dando un estatus importante a esta carrera que poco a poco, pues la más importante del país, pero se puede ir convirtiendo en la más importante del continente. Es que allá se le está apuntando precisamente lo que usted decía, Jonathan, de que los corredores de acá, de Colombia, de equipos continentales, le apuntaron a salir a ganar. Que había grandes figuras, que había 3 World Tour, pero salieron a ganar y bueno, eso se ve en el desarrollo de las etapas y claramente en la clasificación final. Sí, y sobre todo un sorprendente Rodrigo Contreras, que el equipo NU es nuevo, es un equipo que está saliendo este año, un equipo continental. Iba de jefe de filas Sergio Luis Henao, que estuvo ya en el World Tour muchos años, estuvo corriendo en el Sky, estuvo corriendo en el UAE Team Emirates, entre otros equipos en el mundo, y lo tuvimos, su regreso ciclístico profesional fue aquí en el equipo NU, equipo que además se quedó con el Tour Colombia, entonces eso también es muy importante para nuestro ciclismo. Creo que fue un regreso mejor no pudo haber imaginado Sergio Luis, claro. Porque en el equipo ganador y ahí al lado de Rodrigo, que Rodrigo demostró que está para grandes cosas, que tiene muchísimo en adelante para él. Hay que recordar, Nico, que Rodrigo Contreras ya hizo parte del World Tour, él estuvo en el equipo de la Astana. Y tuvo que volver. Sí, volvió, pero creo que más otro que estuvo en el World Tour fue el Pony. El Pony, sí, la etapa que ganó. Y creo que se tomaron muy en serio la oportunidad del Tour Colombia para competirles de tú a tú a los grandes referentes del ciclismo, tanto colombiano como internacional. Y bueno, creo que el resultado es la fiesta que vivimos entre Boyacá y Cundinamarca. Bueno, Nico, usted hace parte del diario AS Colombia, pero cuéntenos cómo fue esa experiencia de la primera etapa, porque vamos a recordar los ganadores de todo el Tour Colombia y además tenemos voces de primera mano luego de lo que fue esta edición del 2024, la cuarta edición del Tour Colombia en nuestro país. La primera en Duitama, llegando al sprint, ahí sobre la autopista principal, cerca de toda la zona deportiva, ahí en la entrada de Duitama, ahí a la salida de Sogamoso, una llegada espectacular al sprint, muy apretada, donde estuvo Fernando Gaviria, donde estuvo Mark Cavendish y donde hubo ciertos corredores importantes del pelotón, ahí llegando a esta etapa importante en la velocidad. ¿Cómo se vivió? Creo que en la primera etapa del Tour empezamos por lo alto porque bueno, lo que apuntaba era lo que fue. Esa competencia entre Mark Cavendish y entre Gaviria, que desde el día previo tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y decían, yo voy por él, yo voy por la etapa. Mark Cavendish llegó a Colombia, estaba muy contento, pero él no vino de paseo. Él dijo, yo quiero ganar, yo quiero competir y quiero ganar una etapa en el Tour Colombia. En la primera etapa no lo logró, pero fue un sprint de locos. Tercero en la primera. Pero fue un sprint de locos con Gaviria que finalmente se termina llevando a la etapa. Entonces eso fue lo que sucedió en la primera etapa espectacular. Eran 155.8 kilómetros, 6 de febrero entre Paipa y Duitama. Obviamente pasaba por Sogamoso, por Punta Larga, Tibasosa. Ya era terminada. Vamos con las montañas, sí señor. En Santa Rosa de Viterbo. ¿Cómo se vivió la segunda etapa? Además ganada por un corredor World Tour también. Sí, la segunda etapa también fue de muchas emociones y fue lo que se vio en todo el Tour, la competencia entre los corredores nacionales y los corredores extranjeros, porque en esa segunda etapa, bueno, el ganador es Harold Tejada, sí, pero en segunda posición llega Piccolo, Andrea Piccolo, el italiano, Piccolo, sí, que posterior a esta carrera en la zona mixta nos dice como, estoy contento por lo que hizo el equipo, estoy contento por el rendimiento, pero me voy un poco triste porque yo quería ganar. Claro. O sea, yo quería ganar, esa fue la frase de Piccolo y dijo, voy a seguirlo intentando, y lo demostró en el resto de etapas.
Sí, no, y además el trabajo que hizo en la última aquí en Bogotá para su equipo, impresionante. Y la tercera en Tunja, un circuito, nos sorprendió Alejandro Osorio porque nuevamente le ganó a corredores como Egan, como Nairo Quintana, como el mismo Contreras, Richard Carapaz, y otra vez el Pony lo sorprendió. Y el Pony Ya se conocía el recorrido, ya repitió. venía de hacerlo hace unas semanas en las nacionales, y él tenía claro que era su recorrido, era su etapa, y salió y lo demostró de principio a fin. O sea, fue una etapa que, si bien el equipo lo ayudó mucho, él también echó el equipo al hombro, y el remate fue espectacular del Pony. Le servía mucho porque era una etapa de sub y baja. Eso porque Tunja era un circuito, pero no era plano. Era circuito, sí, los recovecos de Tunja fueron protagonistas claro, igual. Más que Tunja es una ciudad montañosa, Bastante. entonces era muy difícil que llegaran un Marc Cavendish o un Fernando Gaviria. Era un tipo de corredor como él para finalizar en esta etapa ahí en Tunja. Ya que era para los sprints, Sí, claro. pero no, o sea, Tunja tiene su... Era un usted lo circuito, dice, pero tenía sus altibajos. sus Era sub y baja. altibajos, y Tunja es una ciudad montañosa Sí, no, que es exigía a montañosa. los escaladores. Entonces, creo que fue espectacular el trabajo del Pony acá. Sí, y además un circuito raro, diferente a lo que siempre vemos. Y la cuarta, entre Paipa y Zipaquirá, ya estábamos saliendo de Boyacá y entrábamos aquí al altiplano cundiboyacense, llegábamos a Zipaquirá, a la tierra de Egan Bernal, el 9 de febrero, 182 kilómetros, espectacular etapa. Y en la tierra de Egan, campeón del Tour de Francia, uno de los más ganadores de etapas del Tour de Francia, que es Marc Cavendish. Cavendish, leyenda. Leyenda, ¿no? Sí, Cavendish, como lo decía hace unos minutos, él llegó con el objetivo de conocer el ciclismo colombiano, pero de competir y de ganar. Y así ya lo demostró en un remate espectacular. Marc Cavendish creo que le hizo tributo a lo que es él en el ciclismo, la leyenda que es, y lo hizo justamente lo que usted decía, en Zipaquirá, una tierra tan amante del ciclismo que en Colombia, y lo demostró ese día. O sea, el cariño de la gente, no solo por Egan, obviamente por Egan era mucho mayor, Sí, pero claro. en general por el ciclismo, por todos los competidores, por Cavendish, cómo le pedían autógrafos, fotos, cómo gritaba la gente en el momento de la premiación. Creo que la etapa de Zipaquirá, desde mi concepto personal, fue de las más emotivas por el cariño de la gente. Sí, espectacular lo que se vivió allí. La buena ventaja la que le ganó a Fernando Sí. Gaviria. Gaviria quedó segundo en esa etapa. Otra vez, Rep Colombia, y una más para su registro de innumerables etapas que ha ganado en toda su carrera. Pero antes de continuar con las últimas dos etapas que nos quedan y que Quinico nos cuente cómo se fue viviendo, pues escuchemos al campeón, sí, Rodrigo Contreras, del equipo NU, que por supuesto se lleva esta victoria en la clasificación general en una carrera UCI. Aquí está Rodrigo Contreras hablando al terminar la etapa 6 de este Tour Colombia. Emocionado. La verdad, ver tanta gente aquí en Bogotá y de la salida de la etapa, durante todo el tour, muy emocionado. Venía mentalizado a ganar, a no desfallecer en ningún momento. El equipo trabajó todos los días y no podía hoy decaer. Hubo un ataque muy fuerte por Richard en Patios, pero hubo un momento de crisis muy grande y gracias al trabajo de Daniel y de Daniel Méndez logramos conectar y logramos estar aquí victoriosos. Yo creo que fue los 10 últimos kilómetros más vibrantes que sentí al verme ya ganador del Tour. Rodrigo, cuéntanos un poquito de ese momento de crisis. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento de la etapa de lo que nos habla? Que estuvo como... No, desde el inicio y la velocidad fue impresionante porque Carapaz quería unificar en todos los sprints, no querían dejar fuga y todo el día se marchó muy rápido en el Cisga, en Guatavita y aquí de la Calera hacia acá fue otra carrera, la verdad muy exigente, pero logramos llegar ahí, ganar y muy contento, la verdad. En el descenso de Patios, Rodrigo ya vio que podía alcanzar a Richard y que ya el título era suyo. Sí, en un momento vi que Richard había atacado muy fuerte, pero el último kilómetro ya lo vi un poquito ahí como disminuido y yo iba poco a poco progresivo y logramos conectar. Muy emocionado Rodrigo Contreras al finalizar este Tour Colombia, ¿no? Estaba emocionadísimo, y no solo en el final, sino durante todo el trayecto. Él decía como que en ciertos puntos no lo asimilaba.
No lo podía creer. No lo podía creer Claro. lo que estaba viviendo de un momento a otro, porque hay que decirlo, en las primeras etapas, digamos que todo el mundo gritaba por Nairo, gritaba Claro. por Egan, gritaba por Chávez, por Carapaz, pero conforme fue avanzando el Tour y Rodrigo fue ganando, Todos ya le hacían fuerza a Contreras. sí, se convirtió Claro. con el competidor del pueblo. Sí, claro. O sea, el que todos El de queríamos aquí. que ganara, exacto, el que Sí. queríamos que ganara, y él lo demostró con humildad y con trabajo, porque lo que hizo sobre la bicicleta es Pues sencillamente en espectacular. esas dos etapas que es líder, pero en la quinta, no Richard Carapaz, Carapaz. en el Alto del Vino, que era ese Una ascenso es subida. impresionante. Esta etapa era la que definía el título realmente. Claro que sí, era la etapa reina. Desde Sí. el comienzo se sabía, justamente lo hablábamos, previo a comenzar el Tour con Esteban Chávez, del corredor del IF, y él decía que sí, que su gran objetivo era, bien sea tanto personal como del equipo, ganar en el Vino, porque se sabía que el que ganara esta etapa prácticamente podría estar asegurando ganar Podio. el Tour, o por lo menos el podio, que Sí. finalmente el Tour no lo logró. Pero sí, desde antes se sabía que el Vino era la etapa reina, la etapa que todos querían ganar y que nadie se quería perder. Sí, no, y en esa etapa, por supuesto, fue donde Contreras logró mantener con un excelente trabajo del equipo del NU. Lo que hizo el NU Espectacular. en el Vino es... Es- ahí estuvo la clave. Ahí estuvo está la clave del y título. claro, y le ayudaron un montón. Perdieron muy pocos segundos a lo que se podía uno imaginar que iba a perder Rodrigo Contreras en una etapa tan extensa en ascenso y que se podía tal vez perder la camiseta o la edición de la camiseta amarilla. Allí la mantuvieron y ya en la última etapa pues era un poco más tranquila. Había montaña, pero no tanta como la que hubo en el Sí, Vino. no, en el Vino se definía prácticamente todo y bueno, Rodrigo llegó en tercera posición y en cuarto llegó Egan. Sí, llegó también Egan, sprintando ahí Egan con el grupito con los que venían ahí. Sí, digamos que se escuchó mucho el comentario de que Egan no ganó una etapa, pero creo que ganar una etapa no es sinónimo de que lo hizo bien o mal. Sí. Creo que a lo largo del Tour y en el Vino lo demostró, lo de Egan también fue muy bueno. No, Egan, fantástico. En top 10, que está Sí. sexto en la clasificación general, ahí en segundo en el Tour Colombia y al finalizar el Tour Colombia aquí en la capital de la República. Bueno, hoy la verdad fue una etapa muy rápida, ¿no? Y nada, sabíamos que podíamos intentar ganar la general, salimos con esa mentalidad con el equipo y la verdad todo el trabajo que hemos hecho ha sido increíble, ¿no? El equipo se ha portado muy bien, Piccolo, Rigo, Chávez, Cepedita también al final y bueno, ¿no? Creo que nos vamos con eso de haberlo intentado, que nos vamos con un buen segundo lugar y sobre todo muy emocionados por todo lo que hemos vivido aquí en este Tour Colombia. Igual desde el comienzo de la etapa lo intentaron con los sprints especiales, ahí recortaron un poco y hasta el último momento lo peleó. Sí, no, al final sabíamos que si podíamos ganar todos los sprints y ganando la etapa se podía ganar la general, ¿no? Y bueno, no, yo también quería aprovechar pues ese punto de velocidad que tengo. El equipo ha trabajado por ello, yo creo que ha hecho un trabajo impresionante y nada, ¿no? Como te dije, nos vamos con ello de haberlo intentado y de haber disfrutado sobre todo. ¿Qué pasó después de Patios? Se nos fue la señal y no supimos ahí qué pasó después de Patios. Sí, bueno, ya en Patios, bueno, pues lo intentamos con Cepeda, sabíamos que podíamos atacar haciendo, pues bueno, ¿no? Una arrancada muy potente. Yo lo intenté, pero bueno, al final pues el NU se supo defender, ¿no? Y bueno, al final a falta de 300 metros me llegaron, pero bueno, luego al final pues yo también intenté hacer el sprint, sabía que podía pues bueno intentar ganar la etapa, así lo hice, pero bueno, al final Restrepo pues ha sido el más rápido y nada, ¿no? Muy bien merecido también. ¿Qué viene para usted después de Tour Colombia? Bueno, ahora después de Tour Colombia pues voy ya para Europa, voy para Gran Camino, luego hago Strade Bianche, Tirreno y ya como que es el primer bloque que tengo programado para todas las carreras de Europa. Para antes del Tour, por supuesto. Sí, no, y creo que pues bueno, estamos enfocando toda nuestra temporada en ello y queremos hacerlo súper bien. Realmente estuvo impresionante la subida de Richard Carapaz, atacando, haciendo un esfuerzo importante, pero lo que ayudó a Contreras fue el trabajo en equipo, de verdad, del equipo del NU, porque subieron de una manera fantástica y le ayudaron a Rodrigo Contreras y pudo mantener su diferencia con respecto a otros corredores y así poder aspirar al título al día siguiente en la capital. Es que fue una batalla doble, o sea, Carapaz, Contreras, pero IF, World Tour, contra el NU. Claro. O sea, porque tanto el NU como el IF tuvieron un trabajo impresionante en el IF. Lo de Chávez también fue muy bueno. No, lo de Rigo. Lo de Rigo. Rigo termina cuarto en la general de un Tour Colombia. Impresionante. Además, en la última etapa que ya vamos a hablar de ella, era el lanzador de su compañero que lastimosamente no pudo ganar, de Andrea.
Sí, de Piccolo. Pero sí, creo que los dos equipos ese día demostraron un trabajo impresionante y el NU con el objetivo firme, claro, de salir a ganar de continentales, pero compitiendo a lo World Tour. Así es, y bajando por patios, una de las subidas más icónicas que tiene el país, y por supuesto Bogotá, que todos los fines de semana vive lleno de ciclistas, a diario también, en las noches, en las mañanas, 6 kilómetros a subida a patios, vía La Calera, espectacular, saliendo desde la calle 85, y terminaban aquí en Bogotá, en la capital, ahí en el Museo Nacional. Eso fue importantísimo, el cariño de la gente, pero ahí ganó Jonathan el Pácora Restrepo, que también fue corredor World Tour. Sí, realmente ese triunfo del Pácora tiene mucho significado por, uno, termina la etapa aquí en Bogotá, termina el Tour aquí en Bogotá, y ese ascenso por patios, lo que significa patios para el ciclismo bogotano, para lo que usted decía, las personas que cada domingo salen a montar en patios. Entonces se vio mucho, o sea, cuando íbamos temprano al inicio de la etapa, se veía a todos los ciclistas que iban en su bicicleta, que iban haciendo el deporte, pero que iban a ver la competencia, iban a ver la competencia, y era impresionante la cantidad de gente, desde patios acá en Bogotá, toda la carrera séptima. De verdad que espectacular. Fue espectacular. El misticismo que tenía patios para terminar un Tour Colombia fue, creo que, la mejor decisión. Y no se hizo, o sea, no se subió patios por donde generalmente se hace, que es por la cara de Bogotá. Se subió por la cara de La Calera. Sí, para ser más gráficos con los oyentes y la gente que nos está viendo. Bueno, entonces esta última la ganó el Pácora. Escuchamos al Pácora que dijo Pácora, al finalizar precisamente el Tour Colombia aquí en la capital. Y muy feliz porque después de 6 etapas lo logramos, y estoy muy agradecido con los compañeros, con Egan, con Brandon, que hicieron un trabajo increíble el día de hoy, todo se lo debo a ellos. ¿Nos puedes contar qué pasó en los últimos kilómetros? Porque veíamos que Carapaz avanzaba, pero ustedes ¿cómo le llegaron? Bueno, desde abajo fue muy violento la subida, entonces se arrancó muy rápido. Cuando arrancó Carapaz, Brandon se puso a un ritmo, controlar vatios. Yo llevaba a Egan a mi rueda, y cuando Brandon se quitó un poco, luego seguí yo, cerré el hueco con con Egan, y ya al final aceleraron mucho, entonces preferí ir a mi ritmo, y ya bajando luego ya sabíamos que el sprint, si llegamos a un sprint iba a ser difícil que me ganaran, y así lo hicimos. ¿La mejor forma de comenzar o de continuar más bien la temporada ya en Europa? Sí, estoy muy motivado, se lo agradezco al equipo por tanta confianza, dejarme venir acá a hacer esta carrera con la selección, entonces muy contento. ¿Qué significa esta victoria para usted? Nada, contento, estoy feliz, motivado, eso es lo que uno necesita para empezar bien, entonces voy a seguir así, voy a trabajar bien esta semana, tengo otra carrera ya la otra semana, ya empiezo en Ruanda, entonces tengo que seguir cuidándome. ¿Cuál es la carrera? Tour de Ruanda y luego voy a Italia. ¿Y justamente a quién le quieres dedicar este logro del día de hoy? A los compañeros que trabajaron súper bien, a la selección, a la federación por el esfuerzo, a la organización del Tour Colombia, que se los agradezco por haber hecho esta carrera, tenemos que seguir haciéndola, y eso es todo. Bueno, ahí está entonces los ganadores, uno de los ganadores de la última etapa, Jonathan Restrepo, el corredor que estaba representando a la selección colombiana, ¿no? La selección colombiana, el equipo de Egan. Otros corredores que estaban representando. Bueno, escuchemos uno más porque por supuesto Andrea Piccolo creo que fue de los protagonistas, de los que trabajó para su equipo, sobre todo en esa última etapa también para mantener a Richard Carapaz dentro del podio. Creo que era el que le ponía el pecho a la brisa porque además Piccolo, las características es que es un rodador. Sí, es y un los corredor. arranques que tenía Piccolo, Claro, eran... todos los escaladores estaban a la rueda de Andrea Piccolo porque es uno de los rodadores buenos que tiene el IF Education. Escuchémoslo precisamente hablando con el diario AS y Caracol Deportes sobre lo que fue este Tour Colombia y la última etapa. Después de una gran semana y después un día de hoy muy duro porque lo intentamos con todos nosotros. Sabíamos que Richard quedaba 17 segundos su Contreras, entonces para ganar tenía que ganar todos los sprinters intermedios y la carrera también. Entonces yo me puse a tirar desde el primer kilómetro para tener la carrera siempre cerrada y intentar los sprint intermedios. Quitó algunos segundos y al final quedaban 9, me parece, y tenía que ganar y hasta. Y lo intentaron en la subida final, haciéndola con todas. Todo el equipo ha hecho un buen trabajo y somos muy felices, eso es. Al final, dale. Andrea, en lo personal, cuéntanos un poco un balance de lo que fue esta participación tuya en este Tour Colombia 2.1. Bueno, para mí yo soy muy feliz porque yo llegué aquí
para trabajar y al final encontré un segundo puesto en el segundo día y he estado muy bien. Hoy tiré todo el día y he estado muy fuerte. El equipo es feliz por esto y bueno, yo soy muy feliz de esta semana. Andrea, ¿nos puedes contar un poco qué fue lo que pasó cuando Richard iba un poco adelante, cuando se iba subiendo patios? Al final, ¿qué pasó? No lo pudimos ver. ¿En qué momento Rodrigo llega? Patios estaba la última subida. Sí. Yo traí el equipo al empiezo la subida por delante y después me quedó porque estaba todo el día adelante tirando y no lo sé. Pero seguro Richard intentó, me han dicho que estaba... al final de la subida estaba solo con 10 segundos y después cerraron el buco y en el sprint final Rigo le ha hecho el sprint y terminó tercero. Ahí estaba el corredor internacional. Además creo que Nico, este Tour Colombia le da un toque mundial, ¿no? Y le da un prestigio impresionante por la victoria de Carapaz y también por la victoria de Mark Cavendish en el Tour Colombia. Y por supuesto todos los corredores colombianos que fueron ganadores, pero el hecho de que Mark Cavendish haya ganado, eso le da un tinte, además que puede ser creo que es el último año de su carrera profesional. Seguramente lo será y bueno, que todo el listado de etapas que ha ganado en las diferentes competencias Mark Cavendish aparezca, creo que le da un valor muy bonito bueno. En la prensa internacional. Tuvimos la oportunidad de compartir con colegas que vinieron de otros países. Estaban impresionados con lo que fue la gente sí. Y con el recibimiento que tuvo, no solo para los colombianos, sino para la gente de afuera. Claro, yo creo que mucha gente también recordaba pues los Tour Colombia en las versiones anteriores, pero mucha gente, usted habla con muchos periodistas de españoles y recuerdan mucho en Colombia el Mundial del 95, que también se realizó en Boyacá. Entonces la gente tiene esos recuerdos muy buenos del amor al ciclismo, la pasión al ciclismo y el cariño de la gente tan impresionante que hay en estas tierras. Sí, creo que Colombia, sin duda alguna, el deporte insignia de los colombianos es el ciclismo, claro, y es el que más quedó demostrado. Más títulos nos ha dado, más alegría nos ha dado. Bueno, entonces Rigoberto Urán, uno de los protagonistas también, Rigoberto Urán, que además quedó cuarto en la general a 50 segundos nada más, estuvo muy cerca ahí, muy cerca. El corredor colombiano, además también disputando por ahí una que otra etapa, sprintando, llegando, intentando, pero Rigoberto Urán, por supuesto, anunció que se retira del ciclismo en esta temporada y nos dejó sus impresiones al finalizar este Tour Colombia. Rigoberto Urán, corredor del IF Education en este 2024. ¿De cuáles sensaciones quiere que le hable? ¿Cómo se siente? Me siento bien cansado en estos momentos, pero contento. Rigo, realmente buen momento para empezar, se sintió bien, con buenas piernas, lo vimos muy bien trabajando con el equipo. Bien, yo creo que hicimos un buen trabajo, el equipo estuvo muy bien, queríamos ganar la carrera, lo intentamos, pero vamos contentos de acá. Al fin y al cabo un podio está bien, ¿no? Sí, un podio, yo quedé cuarto en la general, todos son puntos y vamos a seguir nuestra temporada apenas está arrancando, ojalá sigamos así, porque el año es muy largo. Espectáculo para la gente. Que viene, muy la gente siempre espectacular, es muy motivante correr así. Y este recorrido con muchos invitados en este capítulo de La Fuga, ustedes lo pudieron escuchar, los pudieron ver al finalizar Tour Colombia aquí en la ciudad de Bogotá. Y entonces, las impresiones finales, Nicolás, estos corredores. Que la experiencia es algo que difícilmente voy a poder olvidar, desde el ámbito profesional como desde el ámbito personal. O sea, realmente el hecho de poder conocerlos, de poder hablar, bien sea en las zonas mixtas, en las entrevistas, tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos en el hotel de concentración, recibir el cariño de la gente, porque incluso muchas veces cuando íbamos en las avanzadas, íbamos en la van de prensa, la gente sabía que ahí no iban los ciclistas, pero íbamos por la carretera, gritaban las banderas, era muy bonito, se contagiaba eso. O sea, realmente queda demostrado, nuevamente lo digo, el ciclismo y Colombia van de la mano siempre. Van de la mano y por mucho tiempo sí será. Así que a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de La Fuga, en este resumen de lo que fue el Tour Colombia 2024 y por supuesto nos vemos la próxima semana con mucho más. Nico Ávila, muchas gracias por acompañarnos desde Día de Días Colombia. Tatiana Rodríguez está de vacaciones, ¿no? Está de vacaciones, ya esperemos a ver en qué otro episodio de La Fuga reaparece. Sí, a ver, vamos a ver. Toca que el lote
Sí, atraparla porque está de fuga. Está fugada de este podcast, un podcast de Caracol Radio, que también está el Diario AS Colombia y Caracol Deportes. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y que tengan un feliz resto de día, noche, mañana, donde quiera que estén. Chao. Chao, muchas gracias. Historias del deporte que nos unen y nos hacen escarabajos en el mundo. Expertos y novatos en un solo lugar.